Bueno, este es un ejercicio también de Lebau, es para ver cómo se hace la estructura de Lewis de unos compuestos e iones que nos dan. El primero es monocloruro de yodo, cloruro de yodo, es decir, cloro-yodo. Digamos que la forma de escribirlo es yodo y cloro. Cargados con -1, bueno, cargado con uno de qué número de oxidación cada uno. Entonces hacemos la estructura de los compuestos, la estructura electrónica, la configuración electrónica. Y entonces vemos que necesitamos el número atómico de cada uno. Y ahí queda la estructura electrónica con 7 electrones de valencia cada uno. Entonces, como nosotros vamos a calcular una cantidad de electrones que van a tener que ver con la multiplicación de los electrones de valencia por el número de átomos que usamos. Entonces van a ser 7 por 1 más 7 por 1 son 14 electrones que tenemos. Ahora, ¿cuántos necesitamos? Si son 2 átomos, para la regla del octeto se multiplica por 8 y nos da 16 electrones que vamos a necesitar. Si restamos los electrones que teníamos al principio, los que necesitamos, perdón, el mayor, restamos al menor, que son los electrones del principio, 16 a 14, nos dan los electrones que vamos a tener en el enlace. Son 2 electrones que forman un par. Y luego vamos a calcular los pares de electrones que no se enlazan, que serían 6, es decir, los 14 electrones del principio menos los 2 del enlace, nos van a dar 12 electrones que forman 6 pares de electrones, y ahí está la gráfica de cómo va a quedar la unión. Luego, el peróxido de hidrógeno. También hacemos lo mismo. Esto es para mostrar los pasos que se siguen. Entonces el hidrógeno tiene Z1, el número atómico, y la configuración es 1s1. El oxígeno es Z8 y la configuración es 1s2, 2s2, 2p4. Los electrones de valencia es 1 para el hidrógeno y 4 de los P más 2 de los S son 6 electrones de valencia para el oxígeno. Multiplicamos, acuérdense que el peróxido de hidrógeno es H2O2, entonces van a tener 2 átomos de hidrógeno por un electrón de valencia más 2 átomos de oxígeno por 6 electrones de valencia, nos da 14 electrones totales, y necesitamos para la regla del octeto vamos a multiplicar los 2 del oxígeno por 8 más 2 hidrógenos que vamos a tener por 2, porque se cumple la regla del dueto en el hidrógeno, no la del octeto, que digamos que el hidrógeno toma la configuración del gas noble más próximo en la tabla periódica, que es el helio. Entonces nos van a quedar como que necesitamos 20 electrones. Si restamos 20 a 14 nos da 6 electrones del enlace, que serían 3 pares de electrones. Y luego los pares de electrones no enlazantes serían los 14 que teníamos al principio menos los 6 que participan en el enlace, y nos da 4 electrones no enlazantes. Y ahí queda la unión química en forma gráfica del peróxido de hidrógeno. Luego, la del anión hidroxilo, OH con una carga negativa. Es un ion negativo. Cuando tenemos un anión, como en este caso, debemos sumar un electrón, debido a la carga negativa que tiene. A los electrones que ya tienen los átomos que forman parte de la molécula, entonces
sumamos un electrón. El resto es igual que antes. Es decir, el hidrógeno va a tener un Z1, un electrón de valencia y la configuración es 1s1. El oxígeno va a tener 1s2, 2s2, 2p4, 6 electrones de valencia y hacemos la misma, la multiplicación, un oxígeno por un electrón de valencia y después 6 electrones de valencia un hidrógeno por un electrón de valencia, 6 electrones de valencia del oxígeno por un oxígeno que vamos a tener. Esto me da 7 más 1, 8 electrones. ¿Y qué necesitamos? Bueno, sabemos que el hidrógeno cumple la ley del dueto, 2 electrones. El oxígeno la del octeto. Entonces vamos a tener 1 por 8 más 1 por 2, 10 electrones que vamos a necesitar. Entonces, si restamos 10 menos 8, nos va a dar 2 electrones del enlace, es decir, un par electrónico para el enlace, y nos van a quedar los 8 electrones del principio menos 2 que necesitamos para el enlace, 3 pares de electrones no enlazantes. Y bueno, se representan con los corchetes, estos iones que tienen carga, que tienen carga neta, y fuera del corchete se coloca la carga. Luego el oxonio. Bueno, el oxonio tiene como carga positiva. Bueno, carga positiva que es un catión. Tiene positiva y debemos restar un electrón al número total que tienen los átomos en la molécula. Es decir, vamos a ver primero, igual que siempre, la configuración electrónica y los electrones de valencia. El hidrógeno queda con un electrón de valencia, el oxígeno con 6. Se multiplica el número de átomos por los electrones de valencia y se suman y nos va a dar 8 electrones. Necesitamos, entonces, para formar el octeto, 8 por 1, que es la cantidad de átomos que vamos a tener en el caso del oxígeno, más 3 por 3 hidrógenos por 2, y eso lo sumamos, nos da 14 electrones. Si restamos 14 a 8, nos da 6 electrones del enlace, que son 3 pares. Y luego los pares de electrones no enlazantes serán 8 menos 6, 2, es un par. Esta molécula tiene un enlace covalente dativo, que es el enlace que está indicado en la derecha, con líneas, pero con una flecha, porque todos los enlaces están formados por un electrón en cada uno de los átomos. Pero en ese, los 2 electrones pertenecen al oxígeno y lo cede. Entonces es un enlace dativo. La carga queda fuera del corchete como positiva. Bien, el otro es a ver si se ve. Bueno, ahora queda el ion hidrógeno sulfuro. El hidrógeno y el azufre, hacemos lo mismo y vemos los electrones de valencia, los últimos electrones que están en el último nivel. Nos queda 1 y 6. Hacemos la misma multiplicación, los electrones de valencia por el número de átomos, nos da 8 electrones. Necesitamos entonces, para cada uno, o sea, para formar el octeto en el azufre, 1 por 8 más 1 por 2 por el dueto,
sea, un hidrógeno por 2 electrones para que quede el hidrógeno parecido al helio, y nos da la suma 10 electrones. Luego nos van a quedar 10 menos 8, 2 electrones del enlace, es decir, un par, y 8 menos 2, 6, 3 pares de electrones enlazantes, y la molécula se representa así, como está ahí mostrada. Luego la fosfina. Bien, a ver. El fósforo unido a 3 hidrógenos. A ver si se puede ver mejor. Entonces, hacemos la configuración de cada uno del fósforo con 15 electrones de número atómico y el hidrógeno con 1. Nos dan los electrones de valencia y lo multiplicamos por el número de átomos que vamos a necesitar. Hacemos la suma y nos da 8 electrones. ¿Qué vamos a necesitar? ¿Qué cantidad de electrones necesitamos? Bueno, para completar el octeto del fósforo, usando un solo fósforo, 1 por 8, más 3 hidrógenos que vamos a necesitar por 2 electrones que necesita para parecerse al helio, son 14 electrones. Bien, ahora restamos lo que necesitamos con lo que hemos deducido de la configuración electrónica. 14 menos 8 son 6 electrones del enlace, 3 pares electrónicos. Y 8 menos 6, que son los dos electrones, que es un par no enlazante. Y así queda la configuración. Luego viene el catión fosfonio, que sería el fósforo unido a 4 hidrógeno con una carga positiva. Hacemos lo mismo, configuración electrónica, electrones de valencia y el número de electrones que vamos a tener. El número de electrones que vamos a necesitar. Lo que necesitamos con lo que tenemos nos dan los electrones del enlace y ahí podemos deducir 4 pares de electrones. Luego vamos a restar 8 electrones del enlace menos 8 electrones que nos había dado al principio en la configuración electrónica y nos da 0 pares de electrones no enlazantes. Bueno, sucede lo mismo que con el ion oxonio. Tenemos un enlace covalente dativo aquí, porque el par de electrones de ese enlace los pone el fósforo. Y bueno, entre corchetes y carga positiva por fuera del corchete. Esto es para saber más que nada los pasos a seguir para armar esa configuración con los pares que se enlazan y los pares que quedan sin enlazar. Bien, tetrafluoruro de silicio. Hacemos exactamente lo mismo, ahí está mostrado en el vídeo. Nos da 32 electrones de su configuración. Necesitamos 5 por 8, es decir, aquí como todos cumplen la regla del octeto, entonces directamente ponemos los 4 flúor y el silicio y decimos 5 átomos por 8 electrones para completar el octeto, 40 electrones que se necesitan. Luego restamos los 40 menos los 32 del principio y nos dan 8 electrones de enlace, 4 pares de electrones. Y 32 menos 8 son 24, son los no enlazantes. Bien, el último es el cianógeno.
Y bueno, aquí hacemos exactamente lo mismo. Cianuro, bueno. ¿Y qué va a pasar aquí? Que vamos a tener 4 átomos. Los 4 van a cumplir la regla del octeto, por lo tanto, 4 por 8 son 32 electrones que vamos a necesitar. Entonces, restamos 32 a 18 y nos da 14 de enlace, 7 pares de electrones en el enlace. Esto es importante porque el nitrógeno siempre cuando se enlaza a otro átomo tiene una forma de compartir electrones impar. Es decir, en este caso lo podemos ver que son 3 pares de electrones que aporta y son enlaces dobles entre nitrógeno y carbono. Entre carbono y carbono es un enlace simple y un par de electrones nada más. Y bueno, los electrones no enlazantes son 2 pares que quedan, digamos, en el nitrógeno. Esto es para mostrar cómo se hacen estos compuestos, pero sobre todo para ver los pasos que se siguen.